Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy tan temprano después de la noche de ayer. Y vamos a empezar, si os parece, con las comunicaciones. La primera es Emilio Sánchez, que ha tenido un pequeño problema y nos pide que cambiemos, y si no os importa empezamos con la segunda comunicación, que es el papel de la presión intraperitoneal basal del enfermo en diálisis peritoneal en el retraso de la función inicial del injerto, y lo presenta Lorelei Betancourt del hospital de... Espera que ahora me perdí. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu hospital? El Hospital Taulí de Taulí, Sabadell. es verdad. Pero no es Lorelei. No es Lorelei. No es que es el que pone. No, ¿cómo te llamas, perdona? Yo soy Joan Viriella, el tercero. Vale. Es no, que ahí me sale otro. No tenemos los nombres. Nos engaña esta pantalla, no es que me haya vuelto loca. Cuando quieras. Vale, perfecto. Pues buenos días. Yo soy Joan, R4 de Nefrología en el Hospital Taulí de Sabadell, y hoy os traigo este análisis que realizamos en nuestro hospital relacionando el papel de la presión intraperitoneal con el retraso de la función del injerto renal. Entonces, para empezar, quería presentar los dos grandes protagonistas de hoy. El retraso de la función renal del injerto sabemos que es de las complicaciones más comunes en el post-trasplante renal y que se define habitualmente por la necesidad de diálisis en la primera semana post-trasplante. Sabemos que es un factor que tiene impacto en el pronóstico del injerto y del paciente y que depende de varios factores del donante, del receptor, inmunológicos y quirúrgicos. Hay varios estudios recientes hablando de cuáles de estos factores son los más importantes, pero me gustaría centrarme en este de aquí, en el British Medical Journal. Es un metaanálisis realizado por un grupo chino en el cual estuvieron haciendo un top 7 de los factores más importantes, en el cual destacaba el tiempo de isquemia fría, ¿vale? Por otro lado, tenemos el concepto de la presión intraperitoneal. Sabemos que es la presión hidrostática de la cavidad peritoneal. Y precisamente en nuestra unidad tenemos una amplia trayectoria con los pacientes de diálisis peritoneal, entre los cuales estuvimos valorando cuáles eran los factores que tienen un mayor impacto, y destacaba sobre todo el IMC. Y por otro lado, también sabíamos que esta presión intraperitoneal en los pacientes de diálisis peritoneal jugaba un papel importante a la hora de determinar el pronóstico de la técnica de diálisis peritoneal. Paralelamente, sale recientemente un estudio que hablaba sobre el impacto que podía tener la presión intraabdominal en el postquirúrgico del trasplante sobre este injerto. En este estudio se miró la presión intraabdominal a las 72 horas después de la cirugía y se hizo un seguimiento de los pacientes durante 6 meses. El 78% de los pacientes presentaban hipertensión intraabdominal después de las primeras 72 horas, y se vio que sí que fue un factor determinante para el retraso de la función renal del injerto y complicaciones postoperatorias. Con todo esto quisimos analizar con nuestra población si había una relación entre la PIB medida en la diálisis peritoneal, pero en situación de estabilidad clínica, con los resultados del trasplante renal, ya fuera por su función o por las complicaciones que presentaba. Para ello hicimos un estudio observacional retrospectivo en los que se determinó la presión intraperitoneal de aquellos pacientes en diálisis peritoneal en situación de estabilidad entre el 2011 y 2024 y que recibieron posteriormente un trasplante. Se recogieron variables tanto generales como específicas del trasplante, en las que me gustaría destacar la presión intraperitoneal a inicio del seguimiento, creatininas basales, creatininas a los 2 a los 7 días y a las 2 y a las 4 semanas, y necesidad de transfusión, de diálisis, trombosis vasculares o reintervenciones de los pacientes. Se definió el retraso de la función del injerto como en descenso de menos del 50% de la creatinina en los 7 días, y se calculó también la variación porcentual de la creatinina post-trasplante a la semana y al mes. Entonces, esta es la población que obtuvimos. Se trató de 71 pacientes, eran generalmente jóvenes, con una media de edad de 55, mayoritariamente hombres, con un IMC medio de 26,8%. Se trataba de pacientes que presentaban, si miráis la última fila, una diuresis media preservada de más de 1 litro a la semana de más de 1 litro al día, y tenían una presión intraperitoneal media de 14,8. Casi un 40% de nuestros pacientes presentaban una PIB mayor de 16 y más de un 20% presentaban una PIB mayor de 20.
También se recogieron las variables post-trasplante. Un 14% de los pacientes recibieron trasplante de donante vivo, un 4,1% presentaron una trombosis y un 39,4% presentaron un retraso de la función renal tal como la hemos definido. A la hora de hacer un análisis estadístico de los resultados, quisimos ver qué variables se relacionaban mayormente con la presión intraperitoneal. Vimos que tanto la edad como el IMC como el índice de comorbilidad de Charlson presentaban una relación significativa con la presión intraperitoneal y también vimos que había una relación inversamente proporcional con la variación de la creatinina a la semana, la variación porcentual de la creatinina. En cuanto a las variables dicotómicas, vimos que se relacionaba con la presencia de diabetes, la aparición de trombosis y la aparición del retraso de la función del injerto. Una vez visto las relaciones con la presión intraperitoneal, quisimos ver cómo se relacionaba la variación de la creatinina a la semana y vimos que únicamente se relacionaba de manera estadísticamente significativa con la presión intraperitoneal precisamente. En esta diapositiva queríamos ilustrar un poquito la relación entre estas dos variables. Como veis, hace una curva con una pendiente negativa y presenta una P estadísticamente significativa. Esto es con la creatinina a la semana y esto es con la creatinina al mes. Como podéis ver, la curva es mucho más horizontal y la P no nos sale significativa. De todos modos, con la población, o sea, con los datos de la variación al mes, quisimos ver si aquellos que presentaban DGF, tal como lo hemos definido, con una disminución de menos del 50%, presentaban una presión intraperitoneal distinta de los pacientes que sí que presentaban una buena función renal. Y sí que vimos que había unas FIBs bastante distintas de media entre los dos grupos. Por último, realizamos una curva ROC. En esta curva nos salió un área bajo la curva de 0,67 y con el punto de corte de 15 centímetros de agua obtuvimos la optimización máxima de parámetros con una sensibilidad del 64 y una especificidad del 72. Entonces, un poco con todos estos resultados, pudimos concluir que la presión intraperitoneal basal elevada en la diálisis peritoneal se relacionaba con la trombosis y con el retraso del injerto. Una presión alta se relacionó con un menor descenso porcentual de la creatinina a la semana y no vimos que hubiera esta relación con la variación de la creatinina al mes. Probablemente esto sea porque esta presión intraperitoneal alta jugaría un papel más importante en el posttrasplante inmediato y no jugaría un papel tan importante a medio o largo plazo, donde aparecen factores como rechazos, infecciones, etcétera. El valor de presión intraperitoneal que mejor nos predijo el retraso de la función renal fue el de 15 centímetros de agua y queríamos comentar que estos resultados son concordantes con publicaciones recientes, pero creemos que con el valor añadido de valorar la presión intraperitoneal medida en situación de estabilidad clínica a principio del seguimiento y no en el posquirúrgico inmediato. Muchas gracias y ya está. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Todavía no nos hemos despertado. Bueno, no, yo solo una pequeña pregunta. Entiendo que lo hacéis en vacío, ¿no? Porque eran hechas cuando el paciente estaba en diálisis peritoneal, ¿no? Las mediciones, digo. Las mediciones de presión intraperitoneal sí. Las medimos con el paciente en decúbito y vacío. O sea, ¿con vaciado el abdomen? No, habiéndoles llenado con 2 litros de líquido al 2,27. En la situación de lleno, hacéis la presión. Sí. ¿Y lo tenéis incorporado en la práctica clínica habitual? Sí que lo tenemos incorporado. O sea, ¿se lo hacéis a todos los pacientes antes de empezar la técnica, entonces? Sí, al principio del seguimiento de la diálisis peritoneal. Vale, vemos que ya está. Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, pues vamos a la siguiente presentación, que era la anterior, que es fijar el futuro, una nueva vía para asegurar el éxito en la diálisis peritoneal. Presenta el doctor Emilio Sánchez. Cuando quieras.
me da a mí que todavía no lo presento. Ahí. Bueno, primero pedir disculpas, tuve un pequeño problema técnico y por eso no llegué a la hora, aunque estaba aquí a -4, pero no manera. Bueno, voy a presentar los datos de un estudio después de haber modificado la forma de colocación del catéter de diálisis peritoneal. Este es mi conflicto de intereses y si revisamos los grandes registros de datos de diálisis peritoneal sobre aquellas causas que motivan la transferencia de pacientes de diálisis peritoneal a hemodiálisis, comprobamos cómo tanto en el registro de Australia y Nueva Zelanda como en el registro francés, la disfunción del catéter y los problemas relacionados con el mismo son la primera causa de transferencia a hemodiálisis durante los 6 primeros meses en diálisis peritoneal. Y si hacemos un análisis de la transferencia tardía, los problemas relacionados con el catéter son la tercera causa. Aunque siempre defiendo que debe ser el nefrólogo la persona que coloque el catéter, la realidad es que en muchos hospitales los catéteres los colocan los cirujanos, en algunos los radiólogos intervencionistas y cada vez más los nefrólogos. Pero ¿quién y cómo tiene que colocar el catéter? Para esto vamos a analizar lo que dicen las guías sobre el acceso peritoneal y lo que dicen es que la técnica de implantación debe ser la que uno domine y en relación a quién lo tiene que ponerlo el que sepa ponerlo. Con esta información la verdad es que es poco lo que podemos sacar, con lo cual cada uno tenemos que ir gestionando como buenamente podamos la colocación del catéter. Siempre que uno tenga no demasiados buenos resultados sobre la colocación del catéter, tenemos áreas de mejora para ver qué hacemos, ¿no? Y en nuestro caso, en el Hospital Universitario Central de Asturias, lo que hicimos fue empezar a hacer sesiones multidisciplinares con enfermería de diálisis peritoneal, los nefrólogos y los cirujanos generales. Empezamos a hacer marcaje del punto de colocación del catéter observando el abdomen antes de ir a quirófano, en la habitación, viendo la postura, la forma del abdomen, cómo se coloca el cinturón. Además, estamos practicando la técnica de destrechamiento con el uso de terapias de presión negativa y la última medida fue la tunelización laparoscópica de la vaina del recto anterior del abdomen. Estas son algunas imágenes de cómo en quirófano los cirujanos hacen esta técnica, marcando, cortando, introduciendo los trócares. Estas son algunas de las imágenes que se observan. Hay que introducir 2 catéteres, 2 trócares, uno en el hemiabdomen izquierdo, otro en el hemiabdomen derecho. El del hemiabdomen izquierdo es para la introducción de aire, para facilitar todo el resto de las intervenciones. Y estos son los elementos que necesitamos y el catéter finalmente colocado. He traído un vídeo, dura 1 minuto 50, en cualquier caso me voy a adaptar al tiempo que tenemos. Esta es la introducción por punción americana, que quiere decir que es perpendicular al abdomen. Se mete el trócar en mi abdomen izquierdo y a través de él, después de atravesar en la piel el tejido subcutáneo, se llega a la cavidad abdominal y aquí se insufla aire para que facilite posteriormente la colocación del catéter. Por otro lado, en el abdomen derecho vamos también a introducir el otro trócar. Vamos nuevamente a atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo, vamos a llegar a la fascia externa del músculo recto anterior y posteriormente vamos a ir atravesando el propio músculo recto con una posición que es oblicua, no es perpendicular como en el caso del trócar que se introduce en la parte izquierda del abdomen para producir el neumoperitoneo. Vamos atravesando el músculo y finalmente vamos a llegar al espacio retromuscular, que es justo la zona que está entre el músculo y la fascia interna. La longitud del tracto dentro del músculo varía entre 8 y 12 centímetros en relación, por un lado, a las características del abdomen y, por otro lado, en función de que, en principio, la técnica deseada puede ser la técnica manual, en este caso la longitud será más larga para posicionar claramente la punta del catéter en la pelvis menor y, por otro lado, si lo que pretendemos es hacer una diálisis peritoneal automática, como en este caso el líquido va a estar más bien en la parte posterior porque estamos en decúbito, pues el trayecto va a ser más corto. Aquí hemos llegado ya
a la zona, el trocar ha llegado ya a la zona del peritoneo en la parte de la pelvis menor y por ahí vamos a ir introduciendo el catéter hasta dejarlo colocado en la pelvis menor. Un catéter que queda tunelizado, queda fijado y de esta manera el desplazamiento va a ser mucho menor. Las ventajas de esta técnica son que disminuye la tasa de infecciones, el número de desplazamientos, no aumentan las complicaciones y además motiva a los cirujanos jóvenes. Como saben, los cirujanos en general les gusta operar un cáncer de esófago, problemas hepáticos, pero colocar un catéter no es algo que les interese demasiado. Sin embargo, en nuestro hospital, con el desarrollo de esta técnica, nuevos cirujanos jóvenes se han visto interesados en hacer esta técnica. Lo que pretendimos con este estudio fue analizar qué había pasado con los catéteres colocados de esta forma en nuestro hospital. A lo largo del tiempo de análisis se colocaron catéteres a 101 pacientes por esta técnica. 3 de cada 4 era el primer catéter y el resto segundo o, en un caso, tercer catéter. En 7 pacientes intervino una hernia asociada y la indicación de los pacientes que tuvieron recolocación del catéter era por infección o por mal funcionamiento. 61 años de edad media, mitad hombres y mujeres con sobrepeso, un riesgo anestésico medio y muchos de ellos hipertensos o diabéticos. El 60% se colocaron en el abdomen derecho, el tipo de cirugía 36 minutos. Datos muy interesantes también es que la estancia hospitalaria fue de menos de 24 horas en 3 de cada 4 pacientes y no hubo complicaciones dentro del quirófano ni requirieron transfusión. Problemas posteriores a la colocación del catéter fueron pocos, ya que el 92% de los pacientes tuvieron un funcionamiento adecuado a lo largo de todo el periodo de seguimiento. Y las complicaciones, como digo, pocas, pues en 8 pacientes hubo disfunción del catéter, fuga, seroma, muy pocas complicaciones. Por lo tanto, el resumen de este estudio es que la colocación del catéter de diálisis peritoneal tunelizado y laparoscópico se ha mostrado segura y eficaz, con un bajo porcentaje de infecciones, recolocaciones o recambios, considerándose la técnica de elección para pacientes que puedan someterse a anestesia general. Este estudio y toda esta técnica no hubiese sido posible sin José Luis Rodicio Miravalles, cirujano que hasta hace poco estaba en nuestro hospital, ahora está en Cabueñes. José Luis, aparte de ser una excelente persona, es hijo de un nefrólogo, el doctor Rodicio, que los que tenéis algunos años más le conoceréis. Y tengo que agradecer, lógicamente, a todo el Servicio de Cirugía General de mi hospital el haberme cedido este vídeo y haberme dado información sobre cómo explicar esto, porque para un nefrólogo no es fácil. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La apertura de la aponeurosis muscular es un poquito mayor, entiendo, que en la técnica clásica, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy poco y al ser además tunelizado y al ir en oblicuo es como más, digamos que tiene como menos riesgo de que se produzca esta herniación de la pared abdominal, ¿no? Aunque atravieses la fascia, pero ese trayecto oblicuo puede hacer además de presión para que eso no ocurra. Y el trayecto este que has comentado oblicuo, o sea, lo que está tunelizado, ¿cuántos centímetros más o menos? Es 8 o 10. Entre 8 y 12, dependiendo de 2 aspectos. Por un lado, el abdomen, no es lo mismo una mujer que pese 60 kilos que un varón que pese 100. Y por otro lado, en principio, ¿qué piensas hacer con este paciente? ¿Quieres hacer manual? ¿Quieres hacer automática? Porque esto también les influye a ellos. Es verdad que luego el paciente puede transicionar entre una modalidad a otra. Tú querías hacerle manual y tiene que hacer automática o viceversa. Pero en el caso de que vaya a hacer manual, pues como tiene que estar colocado en la pelvis menor, cuanto más abajo mejor, porque si tú estás sentado o de pie, pues el líquido está aquí abajo, pues entonces el trayecto es más largo. Si lo que vas a hacer automática, como el líquido al estar tumbado te va hacia este lado, el trayecto será más corto para recoger toda esa parte inferior. Muy bien, pues muchas gracias. Interesante. ¿Puedes hacer solo contar cómo quitar el catéter, que fue uno de los problemas iniciales? Sí. Quitar el catéter, lógicamente, es un poquito más complicado, ¿no? Porque todo este trayecto pues hay que hacerlo de otra manera. Les cuesta un poco más de trabajo. Lo que sí que hemos adelantado en este caso es que los pacientes que se trasplantan les quitamos el catéter en el propio acto quirúrgico del trasplante, con lo cual estamos reduciendo costes, reingresos hospitalarios y complicaciones en general. Gracias. Hay una pregunta, Vicente.
se pone justo en la zona de contacto entre la fascia interna y el músculo. Es en esa zona justo, en la zona muscular, pero justo en contacto con la fascia interna del músculo recto anterior. Muy bien, pues muchas gracias. No hay más preguntas. Pasamos a la siguiente comunicación. A la siguiente, que es barreras para el impulso de la diálisis peritoneal en la actualidad, análisis de problemas y soluciones, y presenta Quevedo Reina de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, buenos días a todos. En la comunicación de hoy abordaremos pues, las barreras para el impulso de la diálisis peritoneal en la actualidad, sobre todo haciendo un análisis de problemas y soluciones. Yo, pues, desde luego, para esta presentación no tengo conflicto de intereses, pero como ya me he oído decir alguna vez, sí que soy un absoluto convencido de la diálisis peritoneal, por tanto, si se me nota durante la charla, pues les pido disculpas de antemano. Este artículo que se publica en 2025, pues me vino perfecto para esta sesión, ¿no? Es un artículo que al final viene a evidenciar que tanto la incidencia como la prevalencia en Europa en los últimos años de la diálisis peritoneal ha ido disminuyendo. Es cierto que la hemodiálisis domiciliaria sí que ha crecido, pero al final una de las conclusiones de dicho estudio es que estamos ante un estancamiento de las terapias de diálisis domiciliaria. Y es cierto, como ven en la diapositiva, que en los últimos años ha aumentado el interés de analizar el porqué de este estancamiento de las terapias domiciliarias, y si vamos a las barreras, pues yo creo que son bastante conocidas por todos, ¿no? En primer lugar, pues la propia formación e información para pacientes y cuidadores y también de los propios prescriptores, de los propios nefrólogos, la hemodiálisis como generalmente la única opción, entre comillas, de inicio de diálisis urgentes por lo general, la dificultad para encontrar pacientes, el aumento del perfil del paciente frágil y dependiente, en algunos centros escasos recursos para el impulso de la diálisis domiciliaria, las consideraciones también abdominales que a veces nos complica, el propio desgaste que tiene muchas veces para pacientes y sobre todo cuidadores la diálisis peritoneal y, por supuesto, también las complicaciones de la técnica que también influye en este desgaste. Por tanto, nosotros planteamos un estudio descriptivo y retrospectivo recogiendo a pacientes que iniciaron diálisis peritoneal entre enero de 2022 y noviembre de 2024, con un seguimiento hasta el 31 de marzo de 2025. Nos centramos sobre todo en analizar variables demográficas relacionadas con la técnica, por supuesto barreras y potenciales soluciones, y haciendo un análisis también de su evolución en diálisis peritoneal. Por tanto, al final el objetivo es analizar pues, las barreras que presentaban nuestros pacientes, las soluciones que planteamos para intentar superarlas y la diferencia de la evolución una vez entraron en técnica de los pacientes que presentaban versus los que no presentaban barreras. Es verdad que nosotros sí tenemos que partir de un contexto, partimos de una unidad grande y con tradición en diálisis peritoneal, por ejemplo, una prevalencia que cerramos en 2024 del 27% frente a la hemodiálisis y una incidencia que cerramos también en 2024 del 40%. Por tanto, hay algunas barreras clásicas que comenté al principio de la presentación, pues que evidentemente por esa sobre todo tradición, pues no vamos a presentar. Por tanto, yo creo que nos quedaríamos con estas 6 barreras en nuestro caso. En primer lugar, el aumento del perfil del paciente frágil y dependiente, cuya solución al final va a pasar por una diálisis peritoneal asistida e incremental para facilitar también la adherencia a la técnica. El inicio urgente de la diálisis peritoneal o el inicio no programado de la diálisis peritoneal, que una de las soluciones, pues evidentemente a plantear es asumir el intervencionismo en diálisis peritoneal por los propios nefrólogos. También pacientes mayores de 85 años que viven solos, que no se hacían asistidas, sino que asumieron la técnica, las consideraciones abdominales y al final la solución aquí, pues es bastante difícil anticipar qué paciente va a ir mejor, va a ir peor, es explicárselo e intentarlo. También problemas sociales que también incluimos y la solución pasaría por educación y al final dar una oportunidad porque también es muy complicado anticiparse a quién va a ir bien y quién va a ir mal y los pacientes que iniciaron la hemodiálisis no programada que no habían completado el proceso educativo durante su etapa en ERCA y al final la solución pasa por una ERCA potente que trate también de englobar y captar a estos pacientes que iniciaron hemodiálisis. Por tanto, finalmente nos quedamos con 133 pacientes que iniciaron diálisis peritoneal, de los cuales el 62%, 82, presentaron barreras y el 38%, esto es 51, no las presentaron. Dentro de las barreras, pues yo creo que a nadie tampoco le va a sorprender estos resultados, pues más del 60%, el 40% en concreto, era la principal barrera pacientes no autónomos y dependientes, por tanto, que precisaron de una diálisis asistida, generalmente por cuidador familiar. Y la segunda barrera más relevante que encontramos en nuestro estudio pues son las consideraciones abdominales.
Entrando ya en el análisis de resultados, pues estadísticamente significativo, los pacientes que presentaban barreras eran pacientes más añosos, con un índice de Charlson superior y con un índice de Bartel pues más bajito. No encontramos diferencias en el tiempo medio de seguimiento en su estancia en diálisis peritoneal, y también los pacientes que presentaban barreras tenían un mayor porcentaje de diabetes, esto como estadísticamente significativo. Dentro de los resultados de su evolución ya una vez en técnica, lo que encontramos estadísticamente significativo fue que los pacientes con barreras ingresaban más. Eso no nos sorprende. Sí que es verdad que dichos ingresos no se relacionaron con la técnica y, bueno, sí, lo que no nos salió estadísticamente significativo, pero sí que se vieron diferencias, pues evidentemente los pacientes con barreras, mayor tasa de peritonitis, mayor tasa de complicaciones mecánicas, mayor también salida de técnica y sobre todo salidas no a trasplante, como si era sobre todo la salida predominante en los pacientes que no presentaban barrera. Por tanto, y ya para concluir, al final yo creo que soluciones como la diálisis peritoneal asistida, la diálisis peritoneal incremental para facilitar sobre todo esta también diálisis peritoneal asistida, el intervencionismo nefrológico para los inicios no programados, una ERCA potente y la adecuada formación de pacientes y cuidadores, pues en nuestro estudio permitió la entrada de 81 pacientes que inicialmente presentaban alguna barrera clásica en 34 meses. Los pacientes con barreras para la técnica presentaban también un peor índice de Charlson, también tenían peor Bartel, eran pacientes más añosos y con un mayor índice de diabetes. Eran pacientes que ingresaban más, no tanto con problemas relacionados con la técnica, y aunque no estadísticamente significativos, eran pacientes que abandonaban más la técnica y también fallecieron más, y que, por supuesto, pese a las barreras y tras un seguimiento medio de 16 meses, más del 50% de los pacientes que inicialmente presentaban una barrera, pues podían estar siguiendo su técnica en diálisis peritoneal. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna Interesante, pregunta? la verdad. ¿Alguna pregunta? Emilio. Uy, perdón. El micrófono, Emilio. Felicidades, como siempre lo haces muy bien. Yo lo que quería comentar es la barrera que tenemos muchos otros hospitales y que no tiene el Hospital Dr. Negrín. Yo, por lo menos, cuando estuve con vosotros, me dio la impresión de que el servicio entero rota alrededor de la consulta de enfermedad renal crónica y diálisis peritoneal. Ese es el centro del servicio. Y gracias a tenerlo así, tenéis un programa hoy de 131 pacientes y tenéis que el 40% de los pacientes que empiezan diálisis lo hace en diálisis peritoneal. También puede comprobar como pacientes que ingresan de forma, y hay que dializarles de forma no programada, si no hay una urgencia vital para dializar, si no tienen hiperpotasemia, sobrecarga de volumen, quizá pueden esperar a mañana, en el que tú mismo o alguno de tus compañeros le coloca el catéter ese día y puede empezar diálisis peritoneal de forma no programada, pero diálisis peritoneal y no hemodiálisis no programada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vosotros tenéis lo contrario, una barrera, tenéis una opción mucho mejor y que quizá los que tenemos la barrera somos nosotros. Gracias. No, sí, es verdad que por eso era el contexto previo de decir que evidentemente barreras clásicas, como muchas veces tenemos pues escasos recursos dedicados. Es verdad que siempre, me gusta decir antes que aquí siempre es un foro muy sesgado a favor de la diálisis peritoneal. Aquí siempre estamos, yo creo que los mismos servicios que todos apuestan por la diálisis peritoneal, que destinan recursos para el impulso de las terapias de diálisis domiciliaria, y esa barrera clásica pues evidentemente no la tenemos. Y es verdad que nosotros pues también tenemos esa segunda posibilidad de que pacientes que ya habían completado su proceso educativo y habían optado por la diálisis peritoneal, pues tenemos la posibilidad de, ante un problema agudo sobre esa enfermedad renal crónica, pues que directamente puedan empezar en técnica y no transferir a hemodiálisis y luego tratar de rescatarlo, que sabemos que en ese proceso muchas veces ese paciente que ya pasa, ¿no?, ese proceso mental de haber iniciado la hemodiálisis, luego rescatarlo a los 3 meses para que se plantee la diálisis peritoneal muchas veces es más complicado. Así que gracias, Emilio. Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. Muchas gracias. La siguiente comunicación es aplicación de la ecografía nutricional en pacientes en diálisis peritoneal. Presenta Estefanía García Menéndez del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Buenos días a todos. Buenos días.
Fue en el año 89 cuando Rosenberg propuso el término sarcopenia para definir ese síndrome que se caracteriza por una pérdida gradual y generalizada de la fuerza y de la masa muscular. Sabemos que este síndrome se asocia a peores resultados, como un mayor riesgo de discapacidad física, una calidad de vida deficiente y un aumento en la mortalidad. Y aunque habitualmente es un síndrome que se relaciona con el envejecimiento, puede verse presente en situaciones de malnutrición, inactividad física o en enfermedades crónicas, como en el caso de los enfermos renales. Y es que son múltiples los procesos fisiopatológicos que podemos observar en esta diapositiva que van a favorecer ese balance negativo de proteínas, que van a llevar a una pérdida de la masa muscular con una debilidad de la fuerza, una peor capacidad física y llegar en ese estado de discapacidad y de fragilidad. Y es que sabemos a día de hoy, ya existe evidencia de que la asociación enfermedad renal crónica y sarcopenia tiene una menor supervivencia, como podemos ver en esta gráfica. Las guías europeas de sarcopenia nos proponen un algoritmo bastante sencillo en el cual deberíamos hacer un cribado con la fuerza muscular y siempre confirmar ese déficit de la masa con una prueba de imagen. Entre ellas proponen las habituales, que son la DEXA, la resonancia, el TAC y la bioimpedancia, y aparece en las últimas guías el ultrasonido, lo proponen como una técnica posible que nos podría ayudar en el diagnóstico. Por eso, en los últimos años ha aparecido este nuevo concepto que se trata de la ecografía nutricional, que es una evaluación que consta de la valoración de la masa muscular y de la evaluación de la grasa con el ultrasonido. Se trata de una técnica emergente, barata, portátil, no invasiva, que nos va a permitir realizar una valoración cuantitativa y a la vez cualitativa. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio es valorar la utilidad de la ecografía nutricional en pacientes en programa de diálisis peritoneal. Para ello, realizamos un análisis retrospectivo a todos los pacientes que le habíamos hecho una valoración con ecografía nutricional y los pacientes prevalentes en programa. Como criterios de exclusión era que estuvieran en técnica por síndrome cardiorrenal. Para el diagnóstico de sarcopenia, seguimos los criterios propuestos por las guías europeas. Clasificamos a sarcopénicos los que tuvieran un hand grip y un índice de masa apendicular esquelética disminuido. Este índice de masa apendicular esquelética lo calculamos mediante la bioimpedancia con la fórmula de Lean. Para realizar el protocolo de la ecografía nutricional seguimos los protocolos previamente publicados. Primero es la valoración de la parte muscular, que se realiza en el tercio inferior, si trazamos una línea imaginaria desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el borde superior de la rótula. Se va a hacer con una sonda transversal y en modo B. En esta parte vamos a medir tanto la grasa subcutánea de la pierna y vamos a medir el eje Y, el eje X y el área del recto anterior del cuádriceps. En la valoración de la ecografía abdominal lo vamos a hacer en el punto medio entre el apéndice sigmoides y el ombligo. Se hará con la misma sonda, con la misma ecografía y con el paciente en decúbito en una aspiración no forzada. En esta valoración se valora la grasa superficial, la grasa profunda y la grasa preperitoneal. Como resultados, analizamos un total de 59 pacientes que se les había realizado la ecografía nutricional con una edad media de 64 años. En esta gráfica podemos ver las diferencias. Habían más hombres en la valoración, pero no habían diferencias en cuanto al tipo de técnica, función renal residual o dosis de diálisis. Como era de esperarse, las mujeres tienen un hand grip menor cuando hablamos en kilos, pero si hablamos de riesgo o de dinapenia o de riesgo de sarcopenia o sarcopenia como tal, eran los hombres los que presentaban mayor sarcopenia en este caso. En cuanto a parámetros de bioimpedancia, las mujeres tenían un LTI menor, como era de esperarse, porque esto va por corte según el sexo, pero cuando vemos el ángulo de fase no existen diferencias. En parámetros analíticos observamos cómo las mujeres tienen un colesterol más elevado. Al analizar los parámetros de la ecografía nutricional, los hombres tienen levemente más aumentado el eje Y, o sea, el grosor del recto anterior de cuádriceps, y el área del recto anterior de cuádriceps, los valores del área. Y en parámetros de grasa son las mujeres las que presentan mayor cantidad de grasa tanto en la parte de la pierna como en la grasa abdominal total y superficial, pero no observamos diferencias en la grasa preperitoneal. Cuando analizamos según las comorbilidades, nos llamó la atención que eran los pacientes que habían tenido un antecedente de cardiopatía isquémica los que presentaban un menor grosor del cuádriceps.
En cuanto a las correlaciones de la ecografía y parámetros de bioimpedancia, observamos que el eje Y y el área y estos valores ajustados por la altura tenían una buena correlación con parámetros habituales como el LTI y el ángulo de fase. De igual manera, tenía una adecuada correlación con el hand grip y con el índice de masa pendicular esquelética. De igual forma, la grasa del abdomen y el muslo tenía una adecuada correlación con el FTI. Sin embargo, la grasa preperitoneal no se relacionó con ninguna de estas mediciones. En nuestra cohorte clasificamos a un total de 15 pacientes como sarcopénicos según los criterios previamente comentados. Con esto vimos que la ecografía muscular, sobre todo el eje Y, tenía una adecuada capacidad discriminativa para valorar la sarcopenia. No pudimos establecer puntos de cortes por sexo porque teníamos una poca N de mujeres sarcopénicas en nuestra cohorte. Así que lo hicimos valorando la capacidad discriminativa del índice de masa pendicular esquelética y establecimos el punto de corte en varones por debajo de 10,21 y en mujeres por debajo de 9. Por lo tanto, concluimos que Uy, perdón, creo que he sido yo. Bueno, concluimos que la ecografía nutricional nos ha ayudado a valorar tanto la composición de la masa muscular como de la masa magra. Creemos que es una buena herramienta de cribado para la valoración de la sarcopenia. Es la última. Que el mejor parámetro o el parámetro que nosotros proponemos es el eje Y, dado que tiene una buena correlación con parámetros habituales de la bioimpedancia. La grasa subcutánea del muslo y la grasa del abdomen se correlacionan adecuadamente con el FTI, sin embargo no encontramos ninguna correlación con la grasa preperitoneal. Los patrones sabemos que son distintos para ambos sexos, pero necesitamos más estudios para poder establecer esos puntos de corte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nadie. ¿Hacéis seguimiento mediante ecografía de los pacientes que encontrabais intervención nutricional o ejercicio y luego seguimiento? Sí. De hecho, el siguiente es la parte del seguimiento. Vale. Pero no voy a contar la intervención como tal, pero es verdad que desde que hacemos este protocolo, que estamos intentando realizar esta valoración integral del paciente, pues cambia nuestra perspectiva, nos anticipamos, somos más proactivos en el ejercicio, recomendamos el ViviFrail, que son estas tablas de ejercicio, sobre todo en el paciente mayor, para intentar que se movilice más. Y sí que nos hemos dado, como tenemos algo objetivo que estamos haciendo cada 6 meses, estamos siendo más proactivos. Gracias. Yo solo una pregunta rápida. ¿Habéis visto diferencias en función del estado de volemia del paciente? ¿De qué? De volemia. Si no. viene muy hiperhidratado, a lo mejor que te varíe la medición mucho. No, es verdad que existen estudios en hemodiálisis y todavía hay como teorías, o sea, no se ponen de acuerdo. Que hay gente que dice que no influye, ¿no? Claro, o sea, Sabatino, que es de los que más experiencia tiene en el punto de vista renal en cuanto a la ecografía muscular, que ya tiene muchas publicaciones en esto, solo con la parte muscular, sí que él ha observado que cuando hacían una medición pre- y postdiálisis con una media de ultrafiltración en torno a 2,5, que no había variabilidad entre las mediciones, que no era estadísticamente significativo. Existe algún estudio chino donde sí que dicen que es estadísticamente significativo, pero si ves la variabilidad estamos hablando de 0,1 milímetro, o sea que es, no sé si muy son pequeña. las genes de los chinos que consiguen esa diferencia estadística, pero por lo menos en los italianos nos recomiendan que podemos hacer la econutri incluso con el paciente, en los pacientes de hemodiálisis, prediálisis, durante la diálisis o cuando queramos. Muy bien, muchas Muchas gracias. La siguiente comunicación la vuelve a presentar Estefanía y es ecografía nutricional, seguimiento ecográfico de la masa muscular y del tejido adiposo en los pacientes en diálisis peritoneal. Bueno, esto, como comentaba, es el seguimiento, esta valoración la estamos haciendo cada 6 meses y este va un poco del seguimiento. Como sabemos, los pacientes en programa de diálisis peritoneal van a experimentar cambios complejos en la composición corporal durante su permanencia en técnica. Algunos van a presentar una pérdida de la masa muscular, algunos de manera acelerada, otros van a volverse obesos, algunos van a presentar estos cambios de manera simultánea. Dentro de las teorías está la exposición a la glucosa
glucosa de las soluciones de diálisis y la pérdida de proteínas en el dializado, que puede contribuir a esa disminución progresiva de la masa muscular esquelética y a la obesidad. Como observamos en este estudio, con 110 pacientes con un seguimiento a 12 meses, más del 50% de los pacientes presentó un incremento en los índices de adiposidad. Ellos, sin embargo, no encontraron una relación con la carga de la glucosa. De igual manera, cuando se hace un seguimiento de pacientes mediante escáner para ver los cambios en su composición corporal, observaron cómo existía un aumento de la grasa subcutánea y visceral a los 12 meses. Sabemos que es importante conocer cuál es la composición corporal de nuestros pacientes, y es importante porque, como observamos aquí, los pacientes que tienen un LTI y un Hand-Grip bajo basal es un predictor de mortalidad. Pero además, esos cambios longitudinales también nos van a ayudar a ver cuál es el riesgo de mortalidad. Como podemos ver aquí, tener una disminución del LTI o un FTI se asociaba a mortalidad después de ajustar por parámetros demográficos, bioquímicos y cardiovasculares. Los pacientes en diálisis peritoneal, algunos van a presentar un grado de inflamación y que eso va a favorecer esa pérdida de la masa muscular. En este estudio se observó cómo los pacientes que tenían una PCR elevada iban a disminuir su masa muscular y no se observaron cambios en la masa grasa. Aquí en esta diapositiva podemos observar todos los síndromes que se asocian con la desnutrición, desde el desgaste proteico energético, la sarcopenia, la caquexia, y todos ellos tienen un signo común, que es la pérdida de la masa muscular. Y además, estos síndromes comparten factores etiológicos y tienen los mismos resultados, que todos son malos: peor calidad de vida, un aumento en el riesgo de caídas, un aumento en la hospitalización y un incremento en la mortalidad. Por ello pensamos que la ecografía nutricional podría ser una buena herramienta, porque es una técnica barata, portátil, no invasiva, que podemos hacerla y que la disponemos en nuestra unidad. Por ello, el objetivo de este estudio es valorar el seguimiento de los pacientes en diálisis peritoneal con esta técnica. Para ello, recogimos todos los pacientes que habían completado una segunda evaluación a los 2 meses, y además se recopiló los datos de la bioimpedancia, parámetros analíticos, la escala de fragilidad y la capacidad funcional. De igual manera que en el estudio anterior se excluyeron a los pacientes en técnica por síndrome cardiorrenal. De los 59 pacientes que hicieron la primera evaluación, solo lo completaron la segunda evaluación 40, por lo tanto tuvimos 19 pérdidas. La principal causa de estas salidas era por trasplante, y un 30% todavía no había cumplido los 6 meses para hacer esa segunda evaluación en el momento que hicimos el corte de este análisis. De estos pacientes que no han completado la segunda evaluación, nos llamó la atención que eran los que tenían una mayor masa muscular. Y analizando por salidas, observamos cómo son el grupo de trasplante renal, como era de esperarse, pues los que tienen una mayor masa muscular. Tenían diferencia, eran algo más jóvenes, pero las diferencias no eran estadísticamente significativas. De los que completan la segunda evaluación, ese total de 40 pacientes tenían una edad media de 66 años y el 55% eran varones. Como podemos observar, a los 6 meses mantienen su peso y su índice de masa corporal, y solo observamos un pequeño descenso en la función renal residual. En el porcentaje de pacientes con dinapenia o con sarcopenia se mantenían bastante estable durante estos 6 meses. En cuanto a escalas nutricionales, no existían diferencias, los pacientes además mantenían su misma capacidad funcional y observamos una mejoría en la escala Frail. En cuanto a parámetros de bioimpedancia, observamos que no existen variaciones con el LTI ni con el ángulo de fase, pero sí observamos un aumento en el FTI. En cuanto a parámetros analíticos, no observamos diferencias. Los cambios en LTI y en FTI se asociaron de manera inversa, y las variables clínicas como en la edad, sexo, el IMC y la diabetes no predijeron estos cambios. Observamos que el IMC y el FTI basal se asoció de forma independiente con el FTI a los 6 meses. En cuanto a parámetros de ecografía, como podemos observar, existía un aumento del grosor del cuádriceps, del EGI y del área, y esto se mantenía cuando ajustábamos estos valores por la altura del paciente. Y en cuanto a parámetros de grasa, solo observamos variaciones en el tejido graso de la pierna. No se observaron diferencias en la grasa abdominal ni en la grasa preperitoneal.
En este caso, no existió una asociación entre los cambios de la masa grasa y de la masa muscular medido por ecografía y las variables clínicas no predijeron estos cambios. Por lo tanto, concluimos que la ecografía nutricional nos ha permitido detectar cambios en la masa muscular y grasa subcutánea del cuádriceps en pacientes prevalentes en DP. No se observaron cambios en la grasa abdominal ni en la preperitoneal. A los 6 meses, los pacientes mantienen su capacidad funcional y mejoran su fragilidad. Es de vital importancia un seguimiento periódico para poder detectar cambios en la valoración corporal de esta población tan específica. Gracias. Muchas gracias, Estefanía. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, María José. María José. Sí, que no todos son iguales, está claro. Claro. Sí, a ver, es verdad lo que dice María José, estamos ahora en un multicéntrico coordinado por el Grupo Centro Diálisis Peritoneal, intentando buscar puntos de corte, en plan generar una base y de ahí a partir poder empezar algún estudio de intervención. Pero bueno, que tiene toda la razón. Nosotros de momento en nuestro estudio multicéntrico lo que hacemos es que el médico siga su pauta, su clínica habitual. Si tú ves que un paciente tiene riesgo, pues le pones los batidos, ejercicio, rehabilitación o lo que se considere, o se envía al nutricionista. Pero sí, esperemos que después de sacar este estudio de base podamos pasar al siguiente estudio, que es lo que esperamos hacer, el de intervención. El cumplimiento del ejercicio, que a mí es una cosa que me preocupa porque nosotros les decimos siempre desde que caminen hasta… sí. Pero claro, ya decirles un programa de ejercicio y que lo cumplan, ¿os da la sensación de que lo cumplen? A ver, creo que cumplen más algunos, porque es verdad que no es lo mismo tú sentarte y decirle, uy, el LTI, el FTI me ha salido horroroso, a que él lo vea en la pantalla y tú le digas, mira, este es tu músculo, esto está lleno de grasa o esto está muy pequeño, o sea, es algo como objetivo, lo pueden objetivar, lo pueden ver. Entonces, en algunos sí que llegas ahí un poco como que crean más conciencia y, de hecho, como saben que va a haber una valoración cada 6 meses, dicen, uy, ya me va a pillar, doctora, porque no he hecho el… Se ponen las pilas. Entonces, bueno, yo creo que es difícil. Yo lo contaba esto en el taller de Conutri, que yo doy la recomendación, le digo que tiene que hacer no solo caminar, porque nos hemos quedado, sobre todo la gente mayor, que yo camino, pero sabemos que no vale con caminar, que hay que hacer ejercicio de fuerza, que hay que hacer sentadillas. Cuando aprovechamos y hacemos el Short Physical Performance Battery, le explicamos que eso de levantarse 5 veces de la silla sin ayuda de las manos, pues hay que hacerlo, pues empezar por 10 por la mañana, 10 por la noche e ir incrementando. Alguno lo cumple, alguno no. Es lo que tiene la domiciliaria, no podemos ir a su casa. Claro, bueno, pero por lo menos hay que intentarlo, desde luego. Pues muchas gracias. La última… perdona, Sandra. Perdón. Una pregunta rápida. Enhorabuena por el trabajo. ¿Crees que el Nutrineal tendría alguna utilidad en estos pacientes junto con el ejercicio? Sabemos que, bueno, no está muy claro si tiene algún beneficio a nivel nutricional, pero ¿nos lo podríamos plantear en los pacientes más sarcopénicos? ¿Crees que tendría alguna utilidad? Perdona, no El Nutrineal, el Nutrineal. la bolsa con aminoácidos. Sí. A ver, nosotros lo tenemos dentro de nuestra batería del paciente que todavía tiene función renal residual, que no queremos ultrafiltrar más, que se ponga el ahorro de glucosa y lo que nos pueda potenciar de la parte nutricional, aunque sabemos que tampoco hay gran evidencia para ello. Por eso, o sea, lo ponemos un poco porque, mira, ahorro glucosa, mejora el perfil metabólico, lo hacemos. De hecho, esperemos que podamos publicar estos resultados del estudio piloto, del seguimiento, y ya con eso sí que tengamos todos los datos de la carga de glucosa, porque yo creo que también sería interesante que en esa variabilidad que hemos visto del aumento de la grasa por ecografía, cuánto era la carga de glucosa y si estaba relacionada. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente comunicación, que dice qué ocurre con los pacientes cardiorrenales cuando abandonan un programa de diálisis peritoneal. Análisis de las causas y evolución posterior. Presenta la doctora González Rico, del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Hola, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es María Belén Aguilar Uriarte y vengo a presentar este trabajo que hicimos en mi hospital. Simplemente a modo de introducción, comentarles que en los pacientes con síndrome cardiorrenal refractario, la diálisis peritoneal ha demostrado mejorar la clase funcional, reducir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, existe un número muy grande de pacientes que abandonan la técnica. Es por eso que nosotros nos planteamos analizar los motivos de abandono y su evolución posterior. Para eso realizamos un estudio prospectivo con un análisis retrospectivo de todos los pacientes en nuestro programa de diálisis peritoneal. Para este análisis utilizamos pacientes que tienen síndrome cardiorrenal refractario y que la indicación de diálisis peritoneal es por insuficiencia cardíaca refractaria, es decir, para manejo de volumen y no por función renal. Incluimos todos los pacientes que tuvimos en nuestro centro desde su inicio del programa peritoneal en el año 2008 hasta el 31 de diciembre del 2023. Hicimos un seguimiento hasta el 31 de diciembre del 2024. Este estudio todavía está en marcha y traigo análisis para el resultado de hoy. Recopilamos variables demográficas, comorbilidades, causas de abandono y eventual paso a hemodiálisis y la evolución posterior. Para este análisis excluimos todos los pacientes cuya causa de abandono habían sido por exitus. En total contamos con 138 pacientes que seguimos a lo largo desde el año 2008 y excluimos para el análisis 28 que continúan actualmente en técnica y 80 pacientes que fueron exitus. Incluidos para el análisis, 30 pacientes. 2/3 de los pacientes eran hombres, la edad media eran 72 años, 50% de hipertensos y diabéticos y contamos con una población muy comórbida con un índice de Charlson de 7.4. La permanencia media en diálisis peritoneal era de 22.5 meses. En cuanto a las causas de salida a diálisis peritoneal, no notamos mucha diferencia con las causas habituales que solemos ver en otros tipos de pacientes. La mayor parte salían por problemas de catéter y por peritonitis, mientras que en un menor porcentaje por cese de tratamiento y fallo de membrana. Nos propusimos analizar qué pasaba con los pacientes que pasaban a hemodiálisis y de los pacientes que luego de salir de la técnica de peritoneal pasaban a hemodiálisis, los que habían presentado fallo de membrana, el 100% pasaban a hemodiálisis, mientras que los que habían tenido problemas de catéter, 4 de 10 pasaban a hemodiálisis y los que habían tenido peritonitis, 6 de 9. Nos propusimos también comparar qué pasaba con los pacientes que salían de la técnica, con los que pasaban a hemodiálisis versus los que continuaban en un tratamiento conservador y vimos que las poblaciones eran poblaciones bastante similares. Sí es verdad que encontramos diferencias en cuanto al índice de Charlson. Los pacientes que pasaban a hemodiálisis eran pacientes mucho más comórbidos y también eran pacientes que se habían encontrado en técnica mucho más tiempo. Traigo aquí unos resultados exploratorios que no están ajustados por variables y lo que observamos es que no hubo diferencias en la mortalidad en aquellos pacientes que continuaban con hemodiálisis versus con los que continuaban con tratamiento conservador. Y como conclusión es comentar que el abandono del programa de diálisis peritoneal en pacientes cardiorrenales refractarios principalmente fue por complicaciones comunes a nuestros pacientes del programa habitual, que más de la mitad de los pacientes abandonan la técnica, continúan con hemodiálisis y que sin embargo la supervivencia tras el abandono, independientemente de la técnica que se elija, tienen los pacientes una supervivencia limitada. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte qué pauta hacéis cuando pasáis pacientes a hemodiálisis. Entiendo si es una hemodiálisis estándar, si incremental, si solo dializáis algunos días por semana. La realidad es que siempre tratamos de individualizar el tratamiento. Sabemos que la diálisis se generan pérdidas de volumen mucho mayores en muy poco tiempo y los pacientes con síndrome cardiorrenal, la limitante más grande que tenemos es la tolerancia. Claro, entonces, bueno, siempre lo que solemos hacer es evaluar la función, o mejor dicho, la disfunción ventricular, la tolerancia al ultrafiltrado y obviamente la hipotensión arterial. Porque entiendo que los pacientes, los cardiorrenales, seguramente tienen poca dosis en diálisis peritoneal también, entonces no necesitarán probablemente mucha diálisis, más bien solo volumen, ¿no? Entiendo que el objetivo va por ahí.
Sí, ahora actualmente en nuestro centro tenemos 2 pacientes cardiorrenales y lo que estamos haciendo son 2 pacientes que igualmente tienen ya filtrados más bajos que cuando iniciaron el programa, porque la función renal fue deteriorando, y lo que estamos haciendo es intercalar, hacemos primero una incremental, intercalamos sesiones de ultrafiltración aislada con sesiones de hemodiálisis, pero bueno, en este caso justo estos 2 pacientes que tenemos en nuestro centro son pacientes a los que realmente necesitan la parte de la hemodiálisis más que de la filtración. Gracias. Y una cosa, ¿sabes el porcentaje más o menos de pacientes que están por síndrome cardiorrenal que tienen DP asistida? No lo sé. ¿No te da la sensación de que sean, no sé vosotros, pero yo creo que, ¿no?, que en el cardiorrenal la tasa de asistida era por saber si había diferencias en los que van a hemo o van a paliativos? Entiendo que a lo mejor van más a paliativos. La realidad es que tenemos, a la hora de elegir el pase o no a hemodiálisis, tenemos en cuenta muchas consideraciones, y una de esas es la decisión propia del paciente. De hecho, dejé una diapositiva al final que en realidad esta diapositiva está mal, perdón. Es que no sé por qué la presentación la llevé de nuevo, pero sigue siendo la antigua. La negativa de los pacientes fueron 7 los que decidieron no continuar con ninguna técnica, y es un número no menor. Y nada, dentro de todas las cosas que hay que tener en cuenta también es la decisión del paciente. Son pacientes que prácticamente modificar la supervivencia en esta población es imposible, y son pacientes que tienen muchas comorbilidades y necesitan ayuda de las familias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, nada. La siguiente comunicación. La habían puesto ahí. A ver, ¿dónde está? Es ejercicio físico y realidad virtual en hemodiálisis, propuestas eficaces para mejorar la condición física, el sistema nervioso autónomo y la sarcopenia. Presenta Rodríguez Bernal del Hospital de Tarrasa. Bueno, Espero Miguel y Emily eran los de... fisioterapeutas que no han podido venir. Yo soy el doctor Esteve, que soy el que presentaré este caso. Muy bien, acerté de pleno. Bueno, buenos Qué días bárbaro. a todos. Estos son mis conflictos de intereses, que no están relacionados con el tema de la presentación. Es imposible querer así. A día de hoy ya tenemos bastante evidencia de que el ejercicio físico en los pacientes con enfermedad renal crónica tiene efectos beneficiosos. Beneficiosos a nivel de la salud, a nivel psicológico y a nivel de fuerza y capacidad funcional. Por otro lado, existe varios estudios, aunque no se ha generado evidencia al respecto todavía potente, de que una alternativa a los programas de ejercicio físico, con un diseño un poco más ameno, para estar un poco más distraído, que les pueda permitir a los pacientes un seguimiento un poco más estrecho, se postula la realidad virtual, sobre todo enfocada hacia los miembros inferiores, como un programa también eficaz para mantener esta capacidad funcional de los pacientes en programas en diálisis. En este sentido, el equipo de Valencia ha trabajado bastante en este tema. Y por otro lado, tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que no tiene por qué coincidir con la frecuencia cardíaca. Básicamente, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es la variación en el tiempo que transcurre entre 2 intervalos RR de electrocardiograma, y en el fondo lo que nos está reflejando es la actividad del sistema nervioso autónomo sobre la función cardíaca. Tiene vital importancia en la gente sana porque un aumento de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca se considera un factor protector para el corazón, y de hecho se está estableciendo como una herramienta predictiva e incluso diagnóstica en enfermedades cardiovasculares y muerte súbita. ¿Y es importante esto en los pacientes en diálisis? Pues parece ser que sí, porque empiezan a salir estudios en el que la variabilidad de la frecuencia cardíaca en los pacientes en diálisis se asocia con una peor mortalidad. La variabilidad de la frecuencia cardíaca clásicamente se medía con un electrocardiograma, y a día de hoy la verdad es que es bastante accesible. De hecho, muchos de ustedes en su smartphone tendrán esta posibilidad de analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Esto cómo se hace? El paciente, en este caso con una monitorización, con una cinta pectoral, emite, se generan estos latidos y se puede medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Con un programa, con un software gratuito, se interpreta, se va, en este caso, al smartphone, del smartphone pasa al ordenador y se analizan
estos datos mediante complejos o algoritmos matemáticos. Nosotros lo que hicimos fue, a los pacientes los monitorizábamos mientras realizaban la intervención durante la sesión de diálisis y de aquí podíamos establecer medidas tanto del sistema nervioso simpático como del parasimpático con todas estas medidas. Y lo transformábamos o lo aplicábamos el software y nos da toda esta serie de resultados. Nos da la frecuencia cardíaca, variabilidad, índice de estrés, sistema simpático, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, el objetivo de nuestro estudio fue comparar los efectos de un programa de ejercicio físico en el que ya tenemos cierta experiencia con un programa de realidad virtual en estos términos de condición física, ver qué pasaba con el sistema nervioso autónomo y con el grado de sarcopenia de nuestros pacientes en hemodiálisis. Para esto diseñamos un estudio prospectivo de 3 meses de duración en el que unos pacientes fueron asignados a un programa de ejercicio físico basado en la fuerza y en la resistencia, adaptado y supervisado por 2 fisioterapeutas, en el que los pacientes durante 2 veces a la semana realizaban durante la sesión de diálisis un programa de ejercicio con una carga progresiva. Por otro lado, los pacientes del otro día, en este caso de los turnos 1 y 3, les hacíamos un programa de realidad virtual que también monitorizaban y seguían estos fisioterapeutas. Miramos las variables sociodemográficas y las características de sarcopenia, la fuerza muscular tanto de extremidad superior como inferior mediante dinamometría, la capacidad funcional con unos test ampliamente ya conocidos, la valoración musculoesquelética, un análisis de la composición corporal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y nos atrevimos también a medir términos de calidad de vida. Aquí son los parámetros que han comentado antes, tanto el grosor como el área transversal. Incluso miramos en investigación el ángulo de peneación, que también se ha visto como un factor importante en la evaluación muscular. Y estos son los datos tanto de la composición corporal como he comentado antes, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este es el típico programa de ejercicio físico de resistencia, por una parte, con distintos elementos, cintas de resistencia, balones medicinales, pesas lastradas, etcétera, etcétera. Y probablemente lo que tenga un poco más de interés en este caso sean los programas de realidad virtual. Esto es un software en el que los pacientes básicamente era como una gamificación que los pacientes tenían que seguir este programa y básicamente pues aplicándoles las pesas, en este caso en las extremidades inferiores, pues hacíamos o simulábamos el programa de ejercicio. Este fue nuestro diagrama de flujo de nuestra unidad de diálisis de 64 pacientes, pues al final algunos rechazaron el consentimiento informado, algunos salieron del estudio a lo largo del mismo y finalmente comparamos 11 y 10 pacientes, entraron 21 pacientes. Las características basales de nuestros pacientes eran un promedio de 73,5 años, con un índice de masa corporal de 26 y prácticamente 19 meses de permanencia en hemodiálisis. No había diferencias entre los dos grupos. En cuanto a las características sociodemográficas y las distintas comorbilidades, tampoco encontramos diferencias significativas. En cuanto a la valoración de la fuerza muscular y la capacidad funcional, a pesar de que ambos grupos tendrían una tendencia a mejorar tanto los parámetros de fuerza como los test funcionales, únicamente encontramos significación estadística en el programa de ejercicio físico convencional. En cuanto a los datos ecográficos y de composición corporal, parecía lo mismo. Únicamente encontramos significación estadística, a pesar de la mejoría evidente en los distintos datos ecográficos del área de sección transversal del recto, el grosor y el ángulo de peneación del recto femoral, fundamentalmente para el grupo de ejercicio físico. En cuanto a la composición corporal, la verdad es que no tuvimos diferencias significativas, si bien sí que existía un parámetro o una tendencia hacia la mejoría en los programas de ejercicio físico, en cambio en la realidad virtual estos cambios no eran tan evidentes. Y en cuanto a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que realmente probablemente era lo que nos daba más interés, pues sinceramente no encontramos cambios significativos en nuestros pacientes, en ninguno de los parámetros o en ninguno de los ítems que analizamos. En cuanto a la calidad de vida, encontramos cambios positivos, si bien la única significación estadística fue para el grupo de ejercicio físico en cuanto a la movilidad o la capacidad para moverse o realizar actividades de la vida diaria en esta subescala del Eurocall 5D.
Curiosamente, o una cosa bastante importante, es que los programas de ejercicio físico conseguimos revertir o disminuir el porcentaje de pacientes con sarcopenia grave a sarcopenia no tan grave, fundamentalmente en el grupo de ejercicio físico comparado con los de realidad virtual. En este sentido, nuestra conclusión de todo este trabajo es que, comparado con la realidad virtual, el programa de ejercicio físico evidenció una mejoría en la condición física y la sarcopenia de nuestros pacientes, atenuando de esta manera la pérdida de masa muscular. En nuestra opinión, diversas condiciones clínicas del paciente renal podrían estar involucradas en la ausencia de cambios de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya que esto se hizo una situación clínica y nuestros pacientes, pues, entre la situación de diálisis, betabloqueantes y distintas condiciones físicas, pues ya nos podrían justificar esta ausencia de hallazgos estadísticamente significativos. No obstante, somos conscientes de nuestras limitaciones, del escaso tamaño muestral, entre otras cosas, y consideramos que nuestros resultados se deben de interpretar al menos con cierta precaución. Pero no obstante, pensamos que puede ser un punto de partida prometedor para, de cara a un futuro, hacer más estudios. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo solo quería preguntarte si tenéis muchos pacientes a los que, bueno, que digamos que está como contraindicado el ejercicio. ¿Qué tasa más o menos de pacientes pueden realizar en vuestra unidad estos programas? Mira, bueno, ahora sí que ya tenemos mucho más, ¿no? Con el tiempo pues hemos conseguido esto. La verdad es que las contraindicaciones que nosotros establecemos son bastante pocas. A no ser que tengas una imposibilidad física manifiesta, que tengas una tendencia a la hipotensión sintomática durante las sesiones de diálisis o alguna condición, por ejemplo, un evento cardiovascular reciente en el último mes, probablemente aquí desaconsejamos la práctica de ejercicio. En lo que estás comentando, prácticamente tenemos entre un 70 o un 75% de nuestros pacientes que realizan un programa de ejercicio durante la sesión de diálisis. Lo tenéis implementado y lo hacéis periódicamente ya. Esto es un lujo, la verdad. Disponer de fisioterapeutas en nuestra unidad, la verdad es que es un Pues lujo. sí, la verdad es que nos dais mucha envidia. Vale, pues si no hay más preguntas, vamos a la siguiente comunicación, que es incrementando el valor en la atención sanitaria puesta en marcha de la Escuela de Pacientes Trasplantados Renales. Presenta doctora Gandía. Sancho, perdón. Doctora Sancho del Hospital de Dr. Peset de Valencia. Soy la infiltrada en la mesa de peritoneal, pero bueno, yo creo que nuestra experiencia puede ser muy útil a mucha gente y bueno, pues estamos muy contentos de poder presentarla. Esta es nuestros conflictos de interés y bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que el trasplante renal es la terapia renal sustitutiva que asocia mayor supervivencia y calidad de vida a las personas con enfermedad renal crónica. Sin embargo, todo no es bonito y supone cambios radicales en la vida de los pacientes. Unos cambios son para bien, otros regulares y otros son realmente malos. Y los pacientes presentan una serie de necesidades que no somos capaces como médicos ni de detectar ni de afrontar, pues debido a nuestra estricta formación médica, siempre pendientes de parámetros analíticos, ¿no? Y sobre todo a la falta de tiempo. Realmente de las conversaciones con una de mis pacientes, a la que llevo más de 15 años, cuarto trasplante renal, enfermera de diálisis, pues realmente surgió la idea de volver a retomar una idea que clásicamente en la nefro se había desarrollado en contextos de enfermedad renal crónica avanzada y de hemodiálisis, como era la escuela de pacientes, pero adaptarlo a la población trasplantada renal, ¿no? Porque consideramos que era una herramienta que nos permitía transformar al paciente de un agente pasivo a un agente activo sobre su enfermedad a través del conocimiento y que nos permitía establecer ayuda entre iguales, ¿no? Que es clave para afrontar estas necesidades, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo hicimos? Porque no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Hicimos una campaña de divulgación. Es verdad que seleccionamos los pacientes iniciales a los que íbamos a formar, pues pacientes que llevaban con nosotros mucho tiempo, que teníamos un grado de confianza, nosotros con ellos y ellos con el equipo de trasplante importante, y que además habían manifestado en algún momento en las consultas su necesidad, pues, de darse un poco a los demás o de compartir sus experiencias o de ayudar a los demás, ¿no? Hicimos esta selección de pacientes y planteamos una formación especializada en escuela de pacientes, porque no sabíamos cómo. Hablamos con gente, con el profesor March, que había desarrollado estos proyectos en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hicimos 2 formaciones, 2 tardes con personal sanitario y con pacientes, con estos pacientes, el 2 y el 17 de diciembre, y estuvimos entendiendo cómo funcionaba esto. Estas son las 2 sesiones que hicimos, y después ya iniciamos, el personal sanitario de trasplante del Hospital Dr. Peset inició una formación específica de los pacientes trasplantados que querían participar del proyecto como pacientes expertos, que fueron 3 horas, de 3 horas y media cada tarde, que fueron impartidas por nefrólogas y por dietistas, la doctora Gabela, que está aquí, yo misma y Alba Durba, nuestra dietista. Y de las 17 pacientes que vinieron, no faltó ninguno a las sesiones. Aquí vemos una sesión con Alba, otra en la que hablamos del rechazo y una más. ¿De qué temas se habló en la formación? Pues hablamos de temas diversos, de rechazo, de inmunosupresión, de interacciones, de efectos secundarios, de hábitos nutricionales y saludables, el ejercicio físico, los tóxicos, el sobrepeso, vacunas, temas estéticos, dentales, el embarazo y todas las preguntas. Intentamos resolver todas las dudas que surgieron en esas sesiones. Esta formación fue fundamental porque les dio confianza a través del conocimiento, y de hecho hay un grupo de 5 o 7 pacientes que colaboran ya desde abril del 2025 en las sesiones informativas que damos a los pacientes cuando vamos a iniciar los trámites para inclusión en lista de espera y que hacemos todos los meses, ¿no? Y ya conseguimos empezar con las sesiones que empezamos en junio del 2025. Hasta ahora hemos hecho 5 o 6 sesiones a la que acuden trasplantados y sus familiares. Tienen que ser sesiones con un número reducido de personas, 8 a 12, para que se pueda establecer un ambiente de confianza y en el que siempre tiene que haber personal sanitario. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos una enfermera de la consulta de trasplante que está jubilada, y eso le permite tener un poquito más de cancha, absolutamente vocacional, una nefróloga que siempre introduce la sesión y yo entiendo que hasta que esto esté un poco más rodado tiene que estar ahí resolviendo dudas que pueden ser importantes, y 2 o 3 pacientes expertos que colaboran con su experiencia y su conocimiento. Inicialmente las sesiones eran un poco más random, pero nos dimos cuenta de que lo que tocaba era los trasplantados de los últimos 3 meses, hacer grupos y hacer 2 o 3 sesiones de forma más o menos consecutiva. Ahora los estamos haciendo cada 15 días, ¿no? De todos modos, son sesiones que están abiertas a cualquier paciente que pensamos que lo puede necesitar, ¿no? Y esto es lo que nos cuentan los pacientes, que nos comentan pues, que estas sesiones les permiten tener conocimiento del antes, durante y después de esta enfermedad, de otros casos y de la experiencia de lo que es la enfermedad. Cuanto más conocimiento, pues más tranquilos están. Les da seguridad a través de las experiencias de otros. Estos son sacados de las notitas que les pedimos siempre una valoración. ¿Qué te ha parecido esto cuando acabamos las sesiones? Pues conocer a otros con problemas similares nos ayuda a superar los miedos, nos ayuda a exponer problemas que tenemos interiorizados y que ni siquiera a nuestra familia le podemos contar, ayuda a mejorar cosas que no hacías del todo bien, reforzamos los hábitos saludables, se sienten protegidos y arropados por una comunidad, que eso es algo que realmente pensábamos que podía pasar, pero nos estamos dando cuenta de que es una realidad. Bien, están confiados, saben que no están solos. Hay gente que hace amistades y damos estrategias, y eso es verdad, para salir de los pensamientos negativos, que muchas veces son recurrentes y no tenemos cómo resolverlos. ¿Qué nos dicen nuestros pacientes formadores? Pues que realmente ellos se abren, escuchan a los demás y tratan de ayudar a los demás con sus experiencias.
Entonces, bueno, consideramos que la escuela de pacientes es un win-to-win, ahí ganamos todos, ganamos los sanitarios porque realmente podemos alinear nuestros objetivos con los pacientes. A los pacientes les ofrece una herramienta para mejorar su salud de forma más cercana y de forma más personal que la atención convencional. Y el paciente experto obtiene la satisfacción de poder ayudar a personas con los conocimientos adquiridos y con su experiencia personal, lo que inevitablemente consideramos que incrementa el valor de nuestra actuación diaria a múltiples niveles, en una experiencia que consideramos necesaria y exportable a otras unidades de trasplante. El paciente muchas veces se nos olvida que es el recurso menos utilizado del sistema sanitario y nosotros consideramos que juntos pues, podemos llegar más lejos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Juan Carlos. Juan Carlos. Ahora ya menciono. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Yo creo que las ventajas de este tipo pues, de talleres y de escuela de pacientes yo creo que es fundamental. Yo me voy al paso previo porque no sé si solo me pasa a mí o es, y hablo desde la envidia probablemente, es que nosotros queremos tener sistemas de escuela de pacientes y luego no vienen. Los convocamos un día y luego se presentan 1, 2 y siempre nos quedamos un poco, tenemos varios recursos, viene enfermería, viene el paciente experto, vamos nosotros y los convocamos y vienen 2 o 3 pacientes. Entonces, la verdad que es envidiable, pero me gustaría saber qué labor hacen para que tengan ese número de pacientes que vayan a este tipo de iniciativas. Gracias. A ver, nosotros llevamos muchos años trasplantando, pues llevamos casi 30 años, haremos este año que viene, y es verdad que todos estos pacientes que formamos como paciente experto son pacientes de muchos años de evolución. Ya digo que ahí el grado de confianza es fundamental. Después, el boca a boca funciona muy bien entre los pacientes y eso se nos olvida. Funciona lo bueno y funciona lo malo, pero lo bueno funciona también. Entonces, cuando hay uno de los pacientes en la sala de espera que ha tenido una buena experiencia, cuando tú estás diciendo que tenemos escuela de pacientes, que tal día hay escuela de pacientes, no te olvides que hay escuela de pacientes, y encima les intentamos, como son el post-trasplante en los primeros meses, hacemos coincidir siempre una visita médica con la sesión, de tal manera que lo que hacemos es que por la mañana se hace la analítica, a las 9:30 tenemos la sesión de escuela de pacientes, que es 1 hora y media y siempre se quedan 2 horas hablando, nosotros nos vamos a trabajar y ellos se quedan hablando, luego el tema funciona. Y entonces esas primeras visitas es fácil hacerlas porque las hacemos coincidir con las visitas, las sesiones, y no nos falla nadie, la gente repite porque realmente sacan cosas positivas, ¿no? Y el feedback que tenemos es muy bueno y nos anima a seguir en esta línea. Y una pregunta rápida, ¿solamente la hacéis con paciente trasplantado o también, por ejemplo, para pacientes cerca, para pacientes que no saben si entrar en lista de espera o para el tema del trasplante vivo? Para pacientes de lista de espera tenemos sesiones informativas que hacemos todos los meses, también con la ayuda de pacientes expertos. Antes la hacíamos nosotros directamente, ahora ellos también colaboran, y es verdad que cuando nosotros acabamos la sesión los pacientes se quedan hablando con ellos y no con nosotros. O sea que el contacto directo con alguien que ha pasado por donde tú vas a pasar es importante. ¿Y qué me has dicho? Perdona. No, que sí, para el tema, por ejemplo, de fomentar el trasplante de vivo, pacientes que ya están trasplantados. Teníamos que empezar por algún sitio. Empezamos por trasplante porque esto, pues empecé yo, que he estado toda la vida en trasplante y yo veía esa necesidad. Sí que es verdad que ahora lo que estamos planteando, puesto que ya sabemos cómo funciona esto o cómo hacerlo, ampliarlo. Es el tema de la ERCA peritoneal, la promoción del trasplante de vivo, lo hacemos en las sesiones informativas de trasplante. O sea, claro, que tenéis otras herramientas, vamos. Sí. Pues nada, sí, muchas gracias. Algo Felicitaros más por el programa que tenéis. Muchas gracias. Gracias. Y la última comunicación de la mañana es programa de soporte paliativo en diálisis peritoneal hacia una atención individualizada basada en la voluntad del paciente. Presenta la doctora Fernández Cusacanqui No, Mercedes Pérez. Mercedes, bueno, es que sale aquí, Mercedes. es que no nos coincide. Mercedes Pérez del Hospital Puerta de Hierro. Del Hospital Puerta de Hierro. Gracias. Yo soy Mercedes Pérez, residente del Puerta de Hierro, y vengo a hablar sobre nuestra unidad de soporte paliativo en diálisis. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública global que además va en aumento de forma secundaria al envejecimiento de la población.
Para el año 2030 se estima que más o menos 5,5 millones de personas vayan a estar en diálisis. Este es un problema que también se ve incrementado por la epidemia de la hipertensión, de la obesidad y de la diabetes. Es una enfermedad que tiene alta carga sintomática y un deterioro de la calidad de vida percibido tanto por los pacientes como por sus familiares, sobre todo en términos de dolor, de fatiga, disnea, pues el dolor muchas veces es intenso y está infratratado. Por otro lado, se trata de pacientes muchas veces ancianos con síndromes geriátricos y muchas comorbilidades que muchas veces no se corrigen con la corrección de la uremia. Tiene una mortalidad bastante superior con respecto a, comparando con pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Pacientes mayores de 70 años, se estima que a 10 años tengan una supervivencia similar a la de los pacientes con cáncer de pulmón. Y de la misma manera, en pacientes más jóvenes, su esperanza de vida se puede ver reducida incluso en 40 años. Cuando se estudian los últimos días de estos pacientes, muchas veces están llenos pues, de hospitalizaciones prolongadas, incluso en UCI, procedimientos invasivos y de muerte hospitalaria, y esto pues, también se percibe por sus familiares como un sufrimiento añadido. Por lo tanto, nuestros objetivos son establecer el papel de los cuidados paliativos en diálisis, desarrollar un programa protocolizado de soporte paliativo en el paciente renal, consolidar la labor del equipo multidisciplinar en la atención nefropaliativa y garantizar continuidad asistencial y acompañamiento hasta el final de vida en estos pacientes. Entonces, ¿en qué consiste nuestro programa de soporte paliativo? Está formado por un equipo de nefrólogos que realizamos pues, la valoración y la identificación inicial de los pacientes, además del inicio de control de síntomas, especialistas en cuidados paliativos, que también, pues, además de tema de control de síntomas, son los que planifican pues, la discontinuación de la diálisis, además de enfermería, tanto de diálisis y nefrológica como de paliativos, que nos ayudan sobre todo con temas escalas y pues, valoración de los pacientes, y también psicólogos y trabajadores sociales que nos ayudan con las necesidades emocionales y sociales de los pacientes. Vamos a utilizar la metodología de identificar, analizar y planificar. Cuando pensamos en el abandono de la diálisis o en la suspensión, el proceso de retirada de diálisis, lo primero que tenemos que hacer es identificar a estos pacientes que pueden ser candidatos, en los cuales pues, incluimos pacientes que con plena capacidad de decisión han decidido no iniciar o decidir discontinuar la técnica, o pacientes que no son capaces, cuyos representantes legales también deciden no continuar. Pacientes con daño neurológico irreversible, con demencia avanzada, pacientes con agotamiento del acceso vascular, con inestabilidad hemodinámica, etcétera, que no pueden colaborar con la técnica. Para esto pues, utilizamos varios criterios, tanto clínicos como de edad, comorbilidad, etcétera, y también utilizamos escalas como el índice de Charlson o escalas que nos ayudan pues, a valorar situación funcional como el Karnofsky o el PPS. Y luego una pregunta que es clave, que también nos ayuda un poco a discernir es, pues, ¿me sorprendería que el paciente falleciera en el próximo año? En caso de que la respuesta sea no, pues es un poco momento de valorar pues, y reconsiderar nuestros objetivos. Una vez identificado el paciente, se presenta en una sesión conjunta con los compañeros de cuidados paliativos que realizan una valoración global del paciente, tanto biológica como biográfica, y también mantienen reuniones por separado con el paciente y con su familia, y luego además pues, también es un poco de cara a valorar expectativas y valorar un poco qué es lo que comprenden del proceso, y mantienen reuniones con ellos pues, de forma mensual o bimensual en función de lo que necesiten. Una vez identificado y presentado el paciente, pues se analizan las causas reversibles de sufrimiento en que podemos ayudar a estos pacientes, ajustamos el tratamiento, realizando también pues, tratamientos sintomáticos, sobre todo de disnea, dolor, etcétera, y el acompañamiento al final de la vida. Y luego, finalmente, pues, se planifica el proceso de retirada. El proceso de retirada de diálisis, en primer lugar, consiste en la exploración del lugar donde el paciente y su familia van a desear pues, vivir la retirada de la diálisis, que nosotros les ofrecemos que sea o bien en planta de hospitalización en nefrología, o bien hospital de cuidados paliativos de media estancia, o bien en domicilio. Posteriormente se realiza la monitorización y el control de síntomas, pues los más frecuentes, disnea, prurito, delirium y dolor, y también del sufrimiento emocional, tanto de los pacientes como de sus familiares. Se realizan los cuidados de fin de vida, pues basados siempre en el confort, la dignidad y el acompañamiento, y luego después del fallecimiento del paciente pues también se realiza un seguimiento del duelo para los familiares, un poco de manera que puedan pues, cerrar este proceso y sobre todo ayudarles con eso, y se les envía una carta de condolencia más o menos al mes. Entonces, nuestro estudio, ya metiéndonos en el estudio, se trata de un estudio retrospectivo descriptivo en el cual se incluyen los pacientes prevalentes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal desde enero del 2023 hasta abril del 2025, que se incluían en el programa de soporte paliativo en diálisis, y con esto pues, realizábamos la adecuación de la técnica sustitutiva, pues como he mencionado antes, decidir dónde querían fallecer, si en domicilio, en hospital o en centro de media estancia. Se realizaba el tratamiento sintomático y la planificación anticipada de voluntades.
Y los resultados fueron los siguientes: de un total de 26 pacientes, 17 estaban en hemodiálisis y 9 en diálisis peritoneal, con una edad media de 75 años y un tiempo medio en diálisis de 47 meses y un tiempo medio de seguimiento con el programa de paliativos de unos 4 meses más o menos. La comorbilidad más frecuente entre estos pacientes fue la cardiopatía estructural, seguida de los pacientes oncológicos y después deterioro cognitivo, pero la verdad que había muchísimas otras comorbilidades que tienen estos pacientes. De estos 26 pacientes, 18 fallecieron, 13 de ellos con soporte paliativo individualizado, 7 de ellos en domicilio con soporte ambulatorio por parte de los compañeros de paliativos, 2 en hospital de paliativos y 4 ingresados en nuestra planta de nefrología. 5 fallecieron por un evento agudo y 8 pacientes permanecen todavía en el programa con seguimiento multidisciplinar. Pues como he mencionado antes, seguimiento por parte de tanto de paliativos como por nosotros de manera mensual, bimensual, hasta que pues, fallece el paciente. Y ya para concluir, el soporte paliativo en diálisis es necesario y es factible, requiere de programación y de abordaje multidisciplinar protocolizado. Va a facilitar la atención integral y el acompañamiento hasta el final de la vida. Y bueno, esta es la presentación de nuestro proyecto que hemos iniciado en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, que está teniendo resultados positivos, y la idea pues con esto es continuar metiendo pacientes en ERCA, en hemodiálisis domiciliaria, pues de cara a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y pues mejorar el proceso de fin de vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy interesante. ¿Queréis alguien? ¿Quiere hacer algún comentario? Yo te quería preguntar una cosa. En los pacientes, porque estos pacientes son en diálisis, ¿no? Pero antes de entrar en diálisis, ¿los pacientes tienen las voluntades anticipadas manifestadas habitualmente o no tenéis? Bueno, más o menos. Así que es verdad que se suele dejar reflejado de cara a que si los pacientes prefieren tratamiento conservador, pues es lo que se deja escrito y lo que se deja planificado. Y de cara a seguimiento con paliativos es un poco lo que estamos incluyendo ahora, sobre todo también pacientes en ERCA que deciden no entrar directamente en diálisis. Claro, porque… Perdón. Te lo preguntaba porque bueno, nosotros normalmente no hacemos lo que es el documento de instrucciones previas, no lo recomendamos porque bueno, pues hablamos con nuestra unidad de paliativos y no lo considero que era necesario, pero sí que en realidad se hacen unas instrucciones previas siempre. Entonces, hemos empezado a implantar una cosa que yo creo que es interesante, que es, aunque el paciente vaya a ser tratado con hemodiálisis, si es un paciente añoso, muy comórbido, a ese paciente se le hace una reunión previa un poco para ver cuándo, en caso necesario, ese paciente querría hacer limitación de esfuerzo terapéutico. Y la verdad es que nos ha ayudado mucho porque, claro, nuestros compañeros de hemodiálisis a veces nos decían, oye, es que nos metéis unos pacientes que luego es imposible hacer limitación con la familia o por los propios profesionales. Entonces, cuando ya el paciente lo ha manifestado, cuando está bien, cuando está cognitiva y funcionalmente bien, a la familia y al profesional, la verdad es que nos ayuda mucho tenerlo ya decidido. Sí. Por eso te preguntaba, porque a veces estas mismas reuniones estaría también interesante, a veces incluso hacerlas, sí, incluso porque nosotros estas también tenemos, pero a veces son conflictivas. Sí, o sea, son conversaciones bastante difíciles, pero sí. Una cosa de práctica, ¿cómo coordináis la atención en el domicilio? ¿La coordináis vosotros, paliativos, primaria? Porque nosotros, en algunos casos, unos por otros queda un poco descolgado y no es fácil. En nuestro caso lo hacen sobre todo los compañeros de paliativos con el ESAD, que coordinan la parte de paliativos domiciliarios. Sí, eso yo creo que en Madrid está bastante bien. Aquí es que paliativos depende un poco del área sanitaria. Las hay que están muy bien y otras complejas de organizar. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues nada, sí, yo creo que damos finalizada la sesión. Muchas gracias a todos los ponentes que os habéis ajustado muy bien al tiempo y hemos acabado en tiempo. Habéis puesto muy fácil. Muchas gracias.